Bien, ahora vamos a conectar con la salud mental, emocional y espiritual. Por supuesto, como cada miércoles nos acompaña Cristian Orellana, reconocido psíquico y canalizador, que semana a semana nos entrega orientación y herramientas prácticas para equilibrar nuestra mente, emociones y espíritu. Siempre ponemos sobre la mesa un tema puntual. Cristian, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, muchas gracias, Víctor. Bien, ¿y ¿Viene, tú? viene con el ego alto? Bueno, la sorpresa es esa, ¿no? El tema ya está lanzado, ¿no? Sí, es un poco peligroso, la verdad. Claro. Sí. Bueno, hoy día nos propusimos hablar del ego porque salió precisamente Sí. en los temas anteriores y usted dijo, bueno, yo creo que es necesario dedicarle una edición completa Sí. ¿Cómo definimos el ego, Cristian? Es buena pregunta, ¿Cierto? Víctor, buena pregunta, porque va a depender desde la técnica, desde la mirada, cómo definimos un ego. Ajá. O sea, si lo hacemos holísticamente, energéticamente, ¿Ya? el ego se podría explicar como un conjunto de situaciones que están en el aura de la persona Ya. y que motivan a la persona a responder frente al entorno. Perfecto. ¿Ya? Si lo miramos desde lo psicológico, el ego es aquello que administra todos mis traumas, todos los trastornos que no he reconocido. Entonces, ¿quién los reconoce? El ego. ¿Ya? Si lo miro desde el punto de vista de constelación, que usualmente se mira como una energía, una parte intrínseca del ser humano. Pero finalmente yo podría definir como el ego aquella parte intrínseca de los seres vivos, Ujú. de hecho, nosotros humanos, y ahí si entramos un poco más espiritual, a los ángeles, los arcángeles también tienen ego. ¿Ya? ¿Ya? Y ahí hay toda una historia que podríamos hablar desde la mitología, desde la leyenda, respecto del ego. Ahora, esa es la mirada profesional, ¿no? Sí. Pero dicho en términos simples, digamos, Ya. en el lenguaje coloquial. El lenguaje ¿Cómo coloquial. definiríamos el ego? El ego. Aquella parte que administra todo lo que yo no conozco de mí. ¿Ya? Ah, es algo desconocido. Es algo desconocido. O sea, las heridas, por ejemplo. Hemos hablado muchas veces de las Exacto. heridas. O sea, reacción. Y el tema de pareja, por ejemplo, es el ejemplo que está muy latente. Yo reacciono frente a lo que mi pareja hace, pero finalmente es una herida la que está reaccionando frente a esa. Es el niño interior que está reaccionando frente a eso. Pero cuando no controlo, es el ego que está administrando el dolor, el sufrimiento. El ego trae de vuelta todo lo que duele. Mira, anticipamos la semana pasada, el ego es aquella parte irrenunciable del ser humano que se identifica con cosas tangibles, el cuerpo, las emociones, las heridas. Se refleja, se reconoce en todo aquello que duele como ser humano. Entonces, por la contraparte está la esencia, o el alma, o el espíritu, como lo queramos llamar, que hay aquella parte que sabe que el ego es una parte, pero no lo es todo. Las heridas son una parte, pero no lo es todo. También tenemos amor, también tenemos cosas agradables, también hemos vivido cosas que podemos agradecer. También sabemos que desde la esencia nunca morimos, el alma nunca muere. El ego, al reconocerse con el cuerpo físico, tiene miedo a morir. Entonces todo lo que haga yo de mi cuerpo físico, el vestir una camisa linda, por ejemplo, todo lo que yo... No había elogiado precisamente Entonces, todo lo que el ego se refleje con el cuerpo, con las cosas, con el auto, con todo lo que, con el reloj bonito, bueno, es muy limitado, porque eso se termina en la vida. Nos lo llevamos a la siguiente, no morimos y no lo llevamos. Al siguiente nivel. Al siguiente nivel. Entonces, es muy limitado el ego, por eso vive mucho en miedo el ego. Ahora, Cristian, quiero entender, ¿no? Ya. Porque usted es el experto, que el ego lo componen más de un ingrediente, por decirlo, está conformado por varias Sí. emociones, heridas. Eso va, en definitiva, conformando el ego, que puede ser positivo y puede ser negativo, ¿no? Sí, mira, yo diría que nunca es negativo en la medida que entiendes por qué el ego está actuando frente a esa situación. Ya. ¿Ya? El ego es el quien administra, es como el piloto del cuerpo y administra todo lo que no conocemos de nosotros. Perfecto. Y en la medida que lo vamos conociendo, nosotros los vamos administrando desde la conciencia. Ok. Y ya no es el ego. O sea, tú me dices, me tratas de pelado y si yo no lo tengo tratado, el ego va a reaccionar. Oye, pero ¿cómo pelado? Si no está dentro de su esquema, el ego reacciona. Ya. Pero yo conozco que el ego también está a mi servicio. Algo me está mostrando el ego. Entonces no es negativo, en la medida que uno entienda por qué reacciono frente a esa situación, por qué me duele, por qué me quejo, por qué me da rabia, por qué me molesta. Bueno, el ego a su manera está mostrando algo que yo debo aprender, a su manera. Así como la esencia lo hace amorosamente, luego lo hace no tan amorosamente.
¿Ya? Entonces por eso es una reacción. De hecho, hay algunos psicólogos y filósofos a los que he leído que dicen que es innegable que es el ego el primero que se enfrenta a la experiencia. O sea, en esta comunicación, donde tú me preguntas, la primera reacción viene desde el ego, la respuesta. Pero ahí uno decide, ¿reacciono desde el ego? ¿Te respondo desde el ego? O sea, no, sí, yo soy bacán y me sé todo lo que... O reacciono, no, es un ingrediente. Pero más al fondo hay que conectar con algo más amoroso. Y ahí conectas con la humildad, con la sencillez, con la empatía, con la compasión. O sea, podríamos decir que el ego inconsciente es el peligroso, el que aflora de manera natural y que no mide las consecuencias. Sí, exactamente. De hecho, bueno, ahí lo podemos mezclar con la neurociencia. La amígdala cerebral es la que se ha sido entrenada conforme a las experiencias de esta vida. O sea, si he tenido traumas de pequeño, yo voy a reaccionar defendiéndome hoy día. Si tú me criticas, y cuando pequeño fui criticado, yo voy a reaccionar con esta glándula que está en el cerebro, me defiendo. Entonces hay una mezcla entre lo que el ego sabe de mis heridas, de esta crítica, y lo que la glándula, esta amígdala cerebral, me ha ayudado a reaccionar, a defender. Entonces, en la medida que soy consciente, puedo empezar a trabajar el ego por una parte y desde la neurociencia esta amígdala que me hace reaccionar. Entonces ahí tenemos el lóbulo frontal, que hasta los 25 años más o menos, es oportunidad de cultivar el aprendizaje para el joven y el niño de reaccionar, de controlarse, de gestionarse. ¿Ya? Hasta los 25 años se dice que desde la neurociencia estoy cultivando el prefrontal, que es el que me ayuda a regular la acción. Perfecto. O sea, tú me criticas, no. Y ahí hay un juicio en mi interior, hay un análisis. No, mira, Susano tiene sus derechos a reclamarme, a criticarme, y probablemente sí hay algo de verdad. Entonces, me hay un cuestionamiento, entonces te respondo con calma a la crítica. Claro que sí. Entonces, si la amígdala es la que reacciona y el ego se toma de mis emociones, no te mando al carajo porque me estás criticando. Ahora, imaginémonos que yo soy Tutututo y usted el profesor Salomón. Ya. ¿Todos tenemos ego? Sí. ¿Sí? Todos. Es algo irrenunciable. ¿Ya? Por ser seres vivos, por ser humanos, tenemos ego, tenemos esencia también. ¿Ya? Entonces, ¿y cuál es la diferencia entre ego y esencia? Mira, si lo definiera con emociones o con sentimientos, la esencia es amorosa y el ego es más sufrimiento. ¿Ya? Porque me conecta más con la rabia, con el resentimiento, con la molestia, con ese tipo de emociones. Y la esencia me conecta más con la empatía, con el amor, con la compasión. Entonces, ¿cómo saber? De hecho, a la pregunta de la semana pasada, si estoy actuando con ego, bueno, si estoy actuando con ego voy a sufrir. Si estoy actuando con la esencia, probablemente va a haber más paz, va a haber comprensión, va a haber reflexión, ¿ya? Más flexibilidad. Y con el ego va a haber más rigidez. Claro, porque, y creo que lo conversamos la semana pasada, Cristian, que uno comúnmente, sin ser especialista en la materia, obviamente, tiende a pensar que el ego es una especie de superioridad frente al otro, ¿no? Ya. De hecho, pero entiendo que eso es una forma de responder ante un estímulo, que es lo que estábamos conversando anteriormente. Sí, de hecho, cuando uno define ególatra y actuaste con el ego, claro, uno lo asocia mucho a la arrogancia, a la soberbia. No, aquí yo tengo la verdad. Pero es una arista, es una forma de reaccionar frente a la defensa. O sea, en una primera mirada, esencia y ego miras la misma situación. El tema es que cuando las dos miradas se van diferenciando, se van separando, pues hay un conflicto interno. Miro con la esencia, miro con el ego. Entonces me parece que con el ego, si me acerco al miedo, voy a conectar más con el ego. ¿Ya? Porque el ego funciona mucho desde el miedo, ya a defenderse. Ahora, ¿cuándo el ego pasa a transformarse en algo peligroso para el ser humano? Ya. Mira, aquí Jung, por ejemplo, Carl Jung, habla mucho de en la medida que uno no sea consciente, ¿ya? Va traspasando todo ese inconsciente a la personalidad psicológica. Entonces yo me identifico, paso a identificarme con esas heridas, con esa forma de reaccionar. Entonces frente a cualquier crítica en que sea constructiva, yo voy a reaccionar de la misma forma, porque ya forma parte de mi forma de pensar, de mi personalidad. Lo adoptado como un patrón de conducta y reacciona de la misma manera y da lo mismo el escenario o las circunstancias. Entonces ahí cambia un poco el tratamiento. Hablamos de tratamiento,
Porque ya no es tan solo una constelación donde hay un movimiento, una canalización, hay un trabajo psicológico. ¿Ya? Y ahí yo siempre recomiendo una psicoterapia, un trabajo psicológico para poder rearmar desde la psicología mi forma de ser. Ahora, la clave está en darse cuenta y identificar en su momento, en el momento oportuno, de que el ego se está transformando en un problema para mi desarrollo y mi comunicación o mi relación con mi entorno, con mis compañeros de trabajo, ¿no? Sí. ¿Cómo nos damos cuenta? Con el dolor. Ya. Porque el cuerpo duele, el cuerpo sufre, el cuerpo físico. De hecho, a la pregunta ¿por qué un alma se mete dentro de un cuerpo físico? Bueno, porque el cuerpo le añade dolor y sufrimiento a la experiencia. Y si actuamos con el ego y lo sostenemos por años, el cuerpo pasa la cuenta. Te hace daño. Sí, va pasando la cuenta. Entonces aquella rabia, el hígado se va perjudicando, mi estómago, porque siempre lo tengo apretado, porque paso con rabia. Entonces llega un momento, necesito tratamiento en mi estómago, ya no doy más con mi dolor de estómago. Entonces cuando llega la medicina tradicional, yo tomo una pastilla, se terminó el dolor, pero el dolor vuelve. Y ahí cuando la gente llega a las terapias complementarias y se dan cuenta que hay algo más profundo. He generado rabia por años. La hipertensión, por ejemplo, es rabia circundante en la sangre. Por ejemplo, los problemas de hígado. Cuando dicen me hierve la sangre. Me hierve la sangre, literalmente, desde el punto de vista holístico, es rabia que va circundando. De hecho, uno visualiza a la persona y se ve la rabia energéticamente como va corriendo todo su cuerpo y genera presión arterial. Ya, ese es un ejemplo concreto. Entonces, finalmente, cuando llega a buscar un cambio, es cuando el cuerpo está gritando. De alguna manera, con la enfermedad, grita. Claro. Es la única alternativa. La señal es esa. A menos que sea alguien muy flexible, que venga de años o de otras vidas, por ejemplo, con un entendimiento. Otras veces me ha tocado ver en cambios de circunstancias graves, un accidente. Estuviste a punto de morir, me doy la oportunidad después de eso, que sobrevivo, a mirar la vida distinto. ¿Te has dado cuenta? Personas, no sé, el monje que vendió su Ferrari estuvo crítico, a punto de morir en el libro, sale el abogado, y ahí como que hizo un cambio y ahora veo distinto. Ahora sí me permito ver lo que yo estaba destruyéndome. Autodestruyéndome. Es bien interesante el tema, bien complejo por lo demás. Quiero interpretar que, por ejemplo, si uno lo mira desde afuera, ¿no? Esa persona que tiene el ego exacerbado, uno de cierta manera tiende a admirar esa seguridad, cómo hace las cosas, ¿no? Esa personalidad impetuosa que se impone en todo lugar. Pero en contrasentido, como suele decirse comúnmente, la procesión va por dentro, ¿no? Porque ante los demás se presenta como un tipo seguro de sí mismo, quizás mirando por debajo del hombro al resto, se cree que tiene la verdad, como tú lo decías también, Cristian, pero por dentro va un sufrimiento que no ser tratado puede terminar mal para esa persona. Sí, de hecho, mira, a propósito de la seguridad que mencionas, me gustaría resaltar el tema de la autoestima. ¿Ya? Que también tenemos una autoestima bastante dañada, la generalidad de la población. Entonces, cuando tú empiezas a hablar de la autoestima, pero viene la crítica de cuenta, oye, pero eso es ego. Es que, claro. No, ¿dónde está el equilibrio entre la autoestima? ¿O cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? ¿Ya? Que también es muy buena pregunta, que también lo podríamos hablar en una siguiente oportunidad, autoestima y amor propio. Exacto. Relacionado con este, así que lo voy a dejar en nota mental. Exacto. ¿Ya? Porque también es importantísimo. Pero claro, ¿cómo diferenciar entre esta seguridad que tú mencionas y ego? Básicamente yo lo haría en la forma en que se relaciona con el otro. ¿Ya? ¿Cómo identificar si la persona está hablando desde seguridad? Es como cuánto respeta las opiniones del otro, cuánto respeta el límite de los otros. ¿Ya? O sea, si esa seguridad aún así acoge las opiniones de otros, parece que hay un equilibrio. No es ego, parece que es autoestima. Pero si el ego se acerca mucho a la arrogancia y a la arrogancia, no, tu verdad es superior a la de otro. No, tú estás equivocado. O sea, cuando alguien se quiere imponer a toda costa, sin respetar o sin siquiera escuchar la opinión del otro, ahí estamos en problemas. Estamos más en problemas. Ahí yo diría que estamos más cercanos al ego que a una autoestima. ¿Ya? Porque la autoestima es yo respeto, mira, yo defiendo mi opinión, pero también acepto la otra opinión de otra persona que puede ser distinta y eso no va a cambiar lo que yo pienso. ¿Ya? No tengo miedo a perder
lo que yo creo. Ahora, ¿qué sería lo positivo del ego? ¿Qué sería lo positivo del ego? Es que es parte de la experiencia que escogimos al encarnar. ¿Ya? Entonces el ego a su forma me acerca mucho a vivir desde el cuerpo físico. O sea, me hace recordar que somos seres vivos viviendo un cuerpo físico, en un cuerpo humano que reacciona. Entonces el ego, claro, es grato, me ayuda a vivir una experiencia humana. No somos solo energía. Si viviéramos solo energía antes de reencarnar, así como en la película Soul, antes de ver, las almas eligen ver el planeta, son energía. Entonces no hay dolor. De hecho, en la misma película se muestra. Llega a la Tierra y saborea una pizza. Eso lo hacemos desde el cuerpo físico. ¿Y cómo sabemos que estamos vivos? El ego me ayuda a saber, a través del dolor, del sufrimiento, de la experiencia. Reaccioné. Es como un cable a tierra, en otras palabras. Es como un cable a tierra. Entonces yo lo miro desde esa perspectiva. El ego me ayuda a tener este cable a tierra. ¿Ya? Entonces no lo miremos tan negativo. Exacto. ¿Ya? Ahora, en líneas generales, tenemos que aprender a conocernos, ¿eh? Y eso da para, independiente de lo que hemos hablado en los capítulos anteriores, aprendernos a conocernos y también a conocer nuestras conductas, cómo reaccionamos ante tal o cual estímulo, porque aquí todo se va encadenando, independientemente que hay a sugerencia mía o de algún auditor, vamos poniendo temas para abordar cada semana. Buscar ese equilibrio emocional, espiritual, que es lo que tú haces en definitiva, Cristian, a través de la psicología y de canalizar también estas emociones, nos van a ayudar a identificar ciertas conductas, ciertos patrones que tenemos como ser humano y que están mal canalizadas, aunque suene una obviedad, ¿no? Sí, pero identificarlas y poder también buscar ayuda. De hecho, incluso estigmatizadas. Tal cual. O sea, la rabia no es bien visto, oye, que rabioso. No, pero también las emociones las tenemos que expresar. ¿Ya? Tenemos permiso de expresarlas. El tema es que cuando supero el límite de otro con lo que mi expresión, ya estoy cometiendo una falta respecto de la existencia del otro ser vivo. Ahora, mientras yo me dé cuenta de que la rabia además me está enseñando algo, bueno, el aprendizaje es fabuloso. ¿Ya? Entonces, siempre darle una vuelta de tuerca adicional a lo que está sucediendo, ¿ya? Porque el ego me está hablando. Ahora, de acuerdo a tu experiencia, Cristian, te ha tocado muchos pacientes que han identificado a tiempo que tienen problemas con el ego y de qué forma los ha abordado. Yo sé que cada individuo es un universo que no podemos generalizar, pero en lo global, ¿no? ¿Cómo se va abordando una situación que para mí sigue siendo bien compleja de tratar? Sí, de hecho me gustaría después seguir ahondando porque lógico. Es bastante complejo y profundo el tema del ego y no es tan superficial, ya como para no te hace tan simple en análisis. Claro. Entonces, sí, mira, son pocas las situaciones en que la persona llega derechamente a tratarse por ego. El ego es muy poco. Porque ni siquiera saben que es el ego. Que tienen ese problema, ¿no? De hecho, la mayoría de las personas es como, no, el ego yo no lo pesco, lo rechazo. No, imposible borrar algo nuestro, una parte nuestra. Escucha al ego y entiende por qué te está hablando. A su manera te está comunicando. Así como el espíritu te habla a su manera, el ego también por la otra parte te habla a su manera. Pero finalmente durante la conversación uno explica esta misma temática. Sabes que el ego no es malo. Solamente a su manera te está mostrando que tienes una herida y por eso reaccionas a la crítica, a la injusticia, al rechazo, al abandono. Por eso reaccionas, por eso te duele tanto. Pero el ego te está mostrando a través de los botones encendidos y apagados del cuerpo físico. Ay, la rabia la siento en la guata, en el estómago. Bueno, apretó un botoncito para que tú te des cuenta que tienes algo que entender en eso. ¿Ya? Y existirá quizás el falso ego que ante los demás te presentas de una manera, pero por dentro te sientes superior, no lo quieres reconocer, pero a las espaldas, sí, yo soy el mejor, yo me siento superior, me destaco en todo, los demás no existen. Mira, buena pregunta. Desde lo energético se observa cuando uno canaliza o utiliza la clarividencia, por ejemplo, se visualizan máscaras. Es una forma de vestirse frente al otro. Entonces cuando uno va en la terapia, mira, repite estas palabras, quitemos esta máscara, la persona queda al desnudo y ahí sale el verdadero. ¿Ya? Pero son máscaras, es una forma de actuar. Ya, a veces por ideología, por creencias, por
formas de defensa, o con la misma crianza y experiencia, me pongo una máscara, un traje. Entonces, una frente coraza. al mundo, una coraza. Entonces, frente a esa coraza, la gente me ve de esa manera. Pero no, pues es exactamente eso, solo una coraza, pero no es el verdad. Entonces, el falso ego, o algunos le llaman falsa identidad, al vestirse desde el ego con estas corazas. Porque lo verdadero está en el interior. ¿Ya? De hecho, en el interior está nuestra esencia, nuestro espíritu. Y en la medida que conectamos con nosotros mismos, bueno, sabemos lo que nos pasa y podemos conectar con otro ser humano, con otro ser vivo como un animal, como una planta, etcétera. Entonces, ahí me gustó. Ahí me gustó esa parte porque, digamos, es más sencilla de entender para mí. O sea, al momento de conectar, ya sea con un animal o con una planta, tengo que tener una sensibilidad especial para poder conectar, ¿no? O sea, dicho en términos simples, tengo que tener el cable. Si no tengo el cable, no hay conexión. sí, exactamente. ¿Cómo se logra eso? Mira, eso es muy bonito. De hecho, al escuchar una planta, tú escuchas el mensaje que puede tener en la vida, o el mensaje desde lo curativo, o sea, las propiedades intrínsecas de la planta. Ya. Pero para eso hay que conectar con nuestro propio espíritu, con la esencia, con lo que somos en verdad. Porque así conectamos con la esencia del otro ser vivo. Entonces, cuando el ego se pone con esta máscara y coraza, está cortada la línea, está marcando ocupado y no se puede marcar. Entonces, en la medida que uno sea consciente de que estoy acorazado, me saco la coraza y sí me permito escuchar la planta. Así como los antiguos médicos ancestrales sabían de las propiedades de las plantas sin tener los químicos o el análisis químico de las plantas. Exacto. Hoy en día, con un análisis químico se sabe que tiene propiedades un romero, por ejemplo. Claro. Pero cientos de años atrás no había esa tecnología, pero aún así sabían de las propiedades de la planta. Entonces, ¿cómo sabían? Ahí tú dices que desde ahí viene esa conexión. Claro, entonces, ¿cómo explicas tú que cientos de años los chamanes sabían de las propiedades de la planta haciendo una cataplasma? No te lo tienes que comer, no te lo tienes que tomar, no tienes que un ungüento, un baño. ¿Cómo sabían tan específicamente? Porque efectivamente, y ahí entramos a otro término técnico, están las devas. Las devas es el espíritu de la planta que se comunica con alguien que esté disponible, con el oído abierto para poder captar el mensaje. Entonces la planta entrega su mensaje. ¿Sabes qué? Si tú te acercas a una planta conectado, vas a sentir la sensación de esta planta, a veces por intuición, como la hablamos la vez pasada. Oye, me tinca que esta planta me va a servir para el dolor de guata que tengo hoy día. Bueno, la tomas, uy, sanó. Y así vas aprendiendo. Y derechamente, ya los chamanes con esta experiencia que tienen, son capaces de entender, esta planta sirve para esto, si la tomo, son instrucciones más acabadas, más detalladas. Ahora, no confundir con esa dueña de casa, con esa señora que le habla a la planta y le cuenta cosas. Esa es otra forma de comunicar, que entiendo que tampoco es malo, ¿ah? No, claro. De hecho, mira, ahí estoy convencido que también es parte de este entendimiento a través del amor con la planta. Claro, toda la razón. No necesitas tener una canalización ni desarrollar. Ni un trabajo más profundo en términos espirituales ni emocionales. El amor es tan profundo como en la película Interestelar, que pueden encontrar a alguien 100 años luz a través del amor. Bueno, a través del amor te conectas con una plantita, te conectas con el animal, con la mascota. Exacto. Mi mascota está enfermita, ya sé lo que tiene, le duele la patita. Si tú le preguntas a alguien que tiene mascota, sabe lo que le pasa a su mascota. A la persona que le gustan las plantas, sabe, le gusta el sol, no, mira, no le gustó, le voy a colocar un poco más en la sombra. ¿Cómo sabes? ¿Cómo escuchaste? ¿Cómo sabías que a la planta le faltaba eso? Hay una conexión a través del amor, ya de esta esencia, florece el amor. Entonces, a pesar de que no hayas tratado tu ego, hay momentos de verdad en tu interior que conectas con la plantita. Entonces, el amor de verdad que es bastante poderoso, es bastante fuerte. Bueno, y si ese amor, ¿no?, lo llevamos a las relaciones de pareja, si es amor de verdad, podríamos superar cualquier dificultad que se nos presenta a futuro, ¿no? Sí. Y ahí otro programa. ¿Por qué? ¿Cómo diferenciar si es amor de verdad? Porque el cuerpo también reacciona hormonalmente en la relación.
Cuando estamos enamorados, ¿es verdad que Sí. producimos un Sí, hay tipo hormonas. de hormona? Por ejemplo, la dopamina. La dopamina ¿Ya? es una sensación de alegría instantánea. Entonces, Ese pero placer, es un placer, claro, una sensación de grata, bienestar ¿no? grato. Mm, ¿Pero estoy enamorado o estoy escuchando las reacciones de mi cuerpo frente al estímulo exterior? mm. ¿Es amor o solo mi cuerpo se siente bien? ¿O es química? ¡Ah! ¿Química? ¿O es química? Claro, yo no sé si existe eso en la relación de pareja, el tema de química. Ya. Para otro programa. Pero te das cuenta que, claro, diferenciar si es amor real, Exacto. es buena temática. Sí. Es buena temática. ¿Cómo diferenciar si es amor o es una reacción química? Claro. ¿Ya? Si estoy enamorado o estoy amando. ¿Ya? Porque también hay distintos tipos de amor. Claro, y como ser humano, bueno, yo hablo de mi ignorancia absoluta. Usted me aclara y me corrige si estoy. Es distinto el amor de adolescencia, de joven, de adulto. Yo no sé si es el mismo amor, evoluciona para bien o para mal, lo vemos de otra forma. Bueno, pasa eso, ¿no? Sí, de hecho, El amor consciente, el amor desde la mente, desde el corazón. sí, mira, en la medida, Harto ingrediente ahí. si tú miras, mira, el análisis es más fácil si ¿Mm? tú miras a la misma persona durante los años. ¿Ya? Claro, porque si comparamos jóvenes versus adultos, ¿Mm? ya el amor es distinto, porque la experiencia es distinta, Tal cual. cómo lo vive, ¿ya? Pero si a la misma persona la analizas durante los años, Ujú. te das cuenta que sí, muchas veces hay una madurez en cómo conectas con el amor. Exacto. Un joven, por ejemplo, puede conectar el amor desde lo físico, Mm. mucho de lo físico. Y que le da importancia también al contacto físico. Exactamente, que es importante. En una edad determinada, obviamente. Hay un momento esto sobre la base de la experiencia, Ujú. donde el contacto físico y el amor de lo físico fue traumático, entonces la persona se salta solamente a lo emocional. Ahora conecto de las emociones y me olvido de lo físico. Bueno, también está incompleto. Pero si a la misma persona la ves durante los años, probablemente transcurrido varias experiencias, ya es una mezcla de amor desde lo físico, desde lo emocional, desde lo espiritual, vas complementando. Entonces el amor se va haciendo más completo Y más fuerte. y más fuerte. Entonces la unión entre esas personas es más sólida. Parece que ahí sí estamos hablando del amor. Porque ya pasaste la experiencia amando del cuerpo, amando de las emociones, amando de lo psicológico, amando de la herida. ¿Te das cuenta? Entonces hay una evolución. Y se termina de armar el puzzle, ¿no? Y se termina de armar el puzzle. Entonces la invitación es armar este puzzle y tener amor completo. ¿Ya? Exacto. Casi me salió una frase de Mon Es Laferte. que, claro, parece que la venía escuchando en el auto antes del programa. Cristian, bueno, se nos fue el tiempo volando. Para variar, mezclamos los temas, pero que, aunque suene cliché, una cosa lleva a la otra, ¿no? Si eso es innegable, ¿no? ¿Algún tips final o algún cierre que quizás se nos quedó fuera? Ya. Sí, mi gran consejo ¿Mm? es aceptarse, reconocerse como son hoy en día, cada uno de nosotros, como somos. Si de este análisis surgió de que estamos actuando en ego, no importa, es parte del aprendizaje, hay que vivirlo. Y así puedo tener la diferencia de qué es lo que es el opuesto. Si no vivo experiencias en ego, no puedo saber lo que es en amor. Somos seres humanos que estamos viviendo experiencias El ego es necesario. de errores, de porrazos y a veces de dolor. ¿Ya? Entonces la invitación es aceptarse, a reconocerse como son hoy en día. Y sobre esa base se pueden hacer cambios, se pueden reestructurar y se pueden madurar. Y empezar a crecer emocional empezar a y crecer. espiritualmente, y Exactamente. que cada obstáculo o problema que se nos presente lo enfrentemos con el valor que eso merece. Sí. Muchas veces exageramos la nota para bien o para mal, entonces el tema del equilibrio cobra mayor fuerza en todos los capítulos que hemos hablado Sí. y las temáticas que hemos expuesto Sí. junto a nuestros auditores, ¿no? Sí, todo ha sido perfecto. O sea, las experiencias que han hecho desde el amor y han actuado del ego siempre ha sido perfecto. Claro. Vivimos de experiencias. Mm. No, esto no es un reality, vivimos de experiencias Exacto. reales. ¿Ya? Vivimos de experiencias concretas donde quedan marcadas en la vida. No es un momento, quedan marcadas en la vida. ¿Ya? Entonces acéptense como son. Aceptémonos. Con los errores, con los aciertos. Así tal cual. Acepto, como dijo alguien por ahí. Cristian, muy agradable la conversación como cada semana. ¿Y con qué nos va a sorprender el próximo miércoles? Mira, muy buena pregunta porque me gustó mucho hablar desde el amor, identificar, ¿estoy amando en serio? ¿De verdad es amor? ¿O es una reacción que estoy explicado por las heridas?
hoy no me quiero quedar solo porque me siento abandonado. Entonces, Por conveniencia. por conveniencia, por reacciones hormonales, psicológicas, mi amígdala me está diciendo que aquí es seguro y allá no. Podemos hablar de eso, me encantaría. Vamos a hablar del amor entonces el próximo miércoles junto a Cristian Orellana, que le agradecemos su presencia acá en nuestro espacio, porque siempre aprendemos algo, ¿no? A conocernos en nuestra esencia, en nuestra espiritualidad, en nuestras emociones, a cómo estamos reaccionando, cómo estamos enfrentando la vida. Bueno, y si necesitan ya algo más puntual, más específico, si a usted le hizo sentido esta conversación, si siente que el ego está siendo beneficioso para su propia vida, tenemos Cristian-bajo. No, punto. Cristian.orellana.cautivo. Sí. Consultas por interno, sin ningún problema. Vamos a domicilio, en delivery la atención. Sí. O sea, están todas las herramientas. Sí, exactamente. Hay que atreverse. Sí, hay que atreverse. Sí, hay que darse la oportunidad. Ahora, eso, darse la oportunidad a conversar primero, a exponer, a abrirse. Y usted lo guiará y determinará qué es lo más adecuado para su caso en particular. Sí, ¿Eso es lo correcto? Sí. Gracias, Cristian. Muchas Buena gracias. semana y nos encontramos el miércoles. Ya, igual tú, que estés bien. Cristian Orellana Cautivo, psíquico y canalizador, conversando con nosotros. Hoy hablamos del ego, de la esencia, de esos instintos de superioridad que tienen algunos y que se les nota. Había hasta un perfume que se llamaba ego, ¿se acuerdan? Bueno, los lolos no tienen idea de aquello. Ya, pero el próximo miércoles vamos a hablar del amor. Va a estar, pero buenísimo. No se lo pierdan. Vamos a la música y ya volvemos con más Estilo Libre.